Pero antes quisiera cederle la palabra al lehendakari Urkullu, encargado de inaugurar oficialmente esta Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Lehendakari, zurea da hitza. Eskerrik asko. Herri agintari eta ordezkariok, errektoreak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Kontseiluaren kideok, jaun Andreok, arratsaldeon. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren astea irekitzen dugu. Mundu berriarekin hasi zen 2000 urtean Europaren ereduari jarraituz. 22. jarduera da, oraingo honetan hasten duguna. Astea, gizarte osoari irekitako erreferentziazko ekitaldi gisa finkatu da. Balio izan du ikerketari eta berrikuntzari balioa emateko, eta hemen Euskadin garatutako azken aurrerapen zientifiko eta teknologikoak ezagutarazteko. Lan garrantzitsua eta beharrezkoa da, eta ikerketa jarduera onuradun nagusirengana, hots herritarrengana hurbiltzeko balio du, aurkezleak danik esan duen bezala. Esta Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se ha consolidado, como se ha dicho en la presentación, como un evento de referencia abierto a toda la sociedad. La ciencia, motor de desarrollo humano, es una búsqueda continua de conocimiento. Mejorar la vida de las personas es la más noble contribución de la ciencia. La investigación debe contribuir al progreso económico y a la resolución de los retos de la sociedad, como se ha demostrado con la pandemia. Este principio sigue teniendo vigencia cuando nos enfrentamos a nuevos retos derivados de la situación geopolítica mundial, la guerra en Ucrania, las tensiones económicas y energéticas o el cambio climático. Vivimos tiempos de incertidumbre, con una necesidad creciente de nuevos modelos y de soluciones que den respuesta a las megatendencias globales que cada vez se aceleran más. Las mesas redondas girarán precisamente en torno a los retos que plantea la triple transición tecnológico-digital, energético-climática, demográfico-social y sanitaria. Analizaremos las respuestas que podemos ofrecer desde Euskadi. La investigación y la innovación es una apuesta de país, compartida por todas las entidades y organizaciones que conformamos el ecosistema vasco de innovación, tal y como ha quedado reflejado en la reunión del Consejo celebrado hoy aquí en Miñano antes de este acto. Queremos sumar y hacerlo con una visión de largo plazo. Nuestro reto es avanzar como territorio atractivo para la investigación, la innovación y el talento conectado con las cadenas globales de conocimiento. Para ello estamos impulsando actuaciones en 3 pilares: excelencia científica, liderazgo tecnológico industrial e innovación abierta, así como en el talento necesario para garantizar su desarrollo. Impulsamos proyectos emblemáticos desde el modelo de colaboración público-privada, Net Zero Industrial Supercluster, Ecosistema y Corredor Vasco del Hidrógeno, CAM Lab de Movilidad Conectada, Cooperativa y Autónoma, Basque Volt Nueva Generación de Baterías, Health Data Ikerkuntza, Laboratorio de Gastronomía Digital, Misión Unión Europea de Adaptación Climática, Centro de Investigación e Innovación en Regeneración Urbana, Basque District of Culture and Creativity, Economía del Dato y Basque Quantum Ecosystem o Euskadi Talent. Asmo handiko proiektua dira, asmo handiko helburuak ezarri ditugulako 2030 urterako. Gure eginkizunaren emaitzak etengabe neurtzen ditugu hobetzen jarraitzeko. Argitaratu berri den 2022 Euskadiko zientziari buruzko txostenak jasotzen duen bezala, ekoizpen zientifikoa 16% hasi zen pandemia aurreko produkzioarekin alderatuta. Balioa bikoiztu egin dugu azken hamarkadatan, edo hamarkada honetan. Era berean, bikoiztu egin da nazioartean ospe handiena duten aldizkarietako argitalpenak. Horrekin batera, Euskadik ikerketa eta garapen inbertsioen estatuko erkidegoen buruan jarraitzen du eta barne produkzio gordinaren 2,2 iritsi gara.
Atzo bertan, Eustatek Euskadiren egoera jakinarazi zuen 2022ko European Innovation Scoreboardean eta gure errendimendua hobetu dugu. Berrikuntza handiko herrialdeen artean sendotu gara eta Europako batez bestekoaren 10% gainetik gaude. Debemos mantener este rumbo estratégico de inversión y colaboración. Euskadi lidera la inversión en I+D en el Estado con un 2,2% sobre el Producto Interior Bruto. Logramos el mayor retorno per cápita de fondos europeos, triplicando la media del Estado. Eustat ha hecho pública la situación de Euskadi en el European Innovation Scoreboard 2022. Hemos mejorado nuestro rendimiento, lo que nos permite consolidarnos entre los países de alta innovación un 10% por encima de la media europea. Son muy buenas noticias, indican que progresamos adecuadamente, pero no nos conformamos. Trabajamos para dar continuidad a este esfuerzo inversor porque entendemos que es una apuesta estratégica de futuro para Euskadi. Este año 2022 hemos incrementado un 10% nuestras partidas de apoyo a la I+D+I. En 2023, el año próximo, queremos hacerlo un 12%, tal y como figura en el proyecto de presupuestos que acabamos de presentar. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren aste hau aukera bat da. Gure enpresen, unibertsitateen, teknologia eta ikerketa zentroen, osasun ikerketako zentroen edo erakunde publikoen aurrerapen nagusiak gizartearekin partekatzeko aukera. Exigentzia handiko une hauetan berriro ere erantzunkidetasunerako deia egiten dugu. Guztiok auzolanaren espirituarekin, Euskadirentzat etorkizun hobe bat eraikitzeko bidean gure ekarpena egin dezagun. Ziurgabetasun eta moteltze ekonomikoaren aurrean, ekonomia suspertzeko eta enplegu aukerak sortzeko konpromisoari eusten diogu. Kalitatezko enplegua ezagutzan intentsiboak diren sektoreetan, ikerketan eta berrikuntza oinarrituta. Esta semana, de la ciencia, la tecnología y la innovación, compartimos la firme convicción de que nuestro futuro pasa por la innovación. En estos momentos de máxima exigencia, apelo a la corresponsabilidad y el compromiso compartido para que, con la filosofía auzolana, aportemos nuestro grano de arena a la construcción de un futuro mejor para Euskadi. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación y deseo que tengáis una positiva y provechosa semana. Uste sendoa dugu gure etorkizunak berrikuntza eskatzen duela eta horregatik eskertzen ditugu aste honen antolaketa eta zuen parte hartzea ere. Eskerrik asko eta aste ona izan. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Creo que por compromisos de agenda nos va a tener que abandonar. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo del acto. Les decía que tenemos tres mesas, necesitamos unos segundos para reordenar el escenario, para que las personas puedan ir acomodándose, porque el formato para mí es bastante atractivo. Es un formato que exige que yo haga dos preguntas muy complicadas y que los participantes, los y las participantes, contesten de manera casi milimétrica en apenas 3 o 4 minutos. Así que va a ser más divertido para mí seguramente que para ellas y para ellos. Para que no haya atasco a la hora de subir, les voy llamando mesa a mesa. Y en la primera van a participar el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, Eva Ferreira, rectora de la Universidad del País Vasco, Ricardo Bueno, director del Basque Research Technological Alliance, y Pello Rodríguez, director general del grupo Danovat. En la segunda de las mesas van a participar el diputado general de Álava, Ramiro González, Arantxa Tapia, sailburua, Vicente Hacha, rector de la Universidad de Mondragón, y Alexander Arteche, del grupo Arteche. Y en la tercera, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, consejera Gotzone Sagardui, Fernando Cosío, el director científico de Ikerbasque, y Juan Ignacio Pérez, el presidente de Yakiunde. Orain bai, jarraituko dugu, eta hasiko gara lehenengo transizioarekin. Teknologiko digitala.
Eraldaketa teknologiko digitalak gizartearen maila guztietan du eragina gure eguneroko ohituretatik hasi eta garapen industrial konplexionetaraino. La digitalización ha alterado todas nuestras costumbres y nuestra manera de funcionar. De hecho, un estudio reciente venía a decir que las personas, 1 de cada 3 personas, saca el móvil del bolsillo más de 100 veces al día. Más de 100 veces al día algunos hacemos esto. Tengo un WhatsApp ahora, espera un momento. No. Si eso no es transformar las costumbres, ya me dirán ustedes qué es. A su vez, estos desarrollos han permitido también, por ejemplo, a las empresas que puedan producir más, que puedan producir mejor, de manera más eficiente, de manera más contaminante, y van surgiendo nuevas necesidades. La delincuencia que antes estaba en la calle ahora está también en el perímetro digital, entonces escuchamos hablar cada vez más de ciberseguridad. Nuestras empresas nos dicen prácticamente a diario que tienen dificultades para encontrar perfiles nuevos, perfiles que se adapten a esas nuevas necesidades que surgen. En fin, la lista es infinita. Y como les decía, para explicar qué estamos haciendo en Euskadi alrededor de esta transición, nos acompañan el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, la rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, el director del Basque Research Technology Alliance, Ricardo Bueno, y el director general del Grupo Danovat, Pello Rodríguez. Las 2 preguntas, decía que las preguntas son fáciles de leer, pero hay que responder rápido. Desde su experiencia, diputado general, según las competencias que usted tiene, ¿puede identificar un reto crítico para Euskadi en esta transición tecnológico-digital y qué actuaciones propondría para abordarlo con garantías? Bueno, arratsalde on guztioi eta plazerra da niretzako gaurko jardunaldi guztiekin partekatzea. Bueno, danik egiten zidan galderan, gure eskuduntzatik begiratuta gehien bat, Nik esango nuke transizio honetan, teknologiko digital honetan erronka importantenetako bat dala gu lurralde eta herri industriala garelarik, gure enpresa txiki eta ertainek egitea baita ere transformazio hori eta transizio hori, Askotan guk berrikuntza teknologikoarekiko daukagu indargune handi bat, inbertsio handiak egiten ditugu, ekipamentutan eta badaukagu pisu handia, baina gure berrikuntza ez teknologikoan eta beraz gure enpresa txiki eta ertainen kultura, transformatzeko aleginean pauso handiak eman behar ditugu oraindik. Eta beraz, enpresa handi traktore daukaten almen hori, baita ere enpresa txikietara paratzea, izango litzateke niretzako jauzi kritiko bat egin beharrekoa. En ese aspecto, esa transformación va a requerir de la implicación de todo el tejido económico del territorio, en este caso de Guipúzcoa, y de todo el ámbito institucional. Y nosotros, tenemos una experiencia local bastante relevante desde la perspectiva de que hemos utilizado toda la red de agencias comarcales que tenemos en el territorio de Guipúzcoa y también en los centros de formación profesional para extender esa innovación, también la innovación no tecnológica, esa transformación cultural al tejido de las empresas medianas y sobre todo pequeñas del territorio. Esa es la experiencia que hemos acometido estos últimos años. Y la esperanza es precisamente eso, que sea el conjunto del tejido económico del territorio de Guipúzcoa el que aborde esa transición tecnológico-digital y no solamente algunas empresas tractoras que seguramente lo tienen más fácil. Luego tiene que haber, me cortas cuando quieras, tiene que haber ámbitos de cooperación, de colaboración importantes para que en diferentes ecosistemas se produzca también la incorporación de las empresas pequeñas y medianas. Y nosotros, pues, en el ámbito, por ejemplo, de la ciberseguridad, en el ámbito también de la nueva movilidad, hemos puesto en marcha fundaciones específicas para que, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, pues, el centro CIUR tenga en relación con más de 800 agentes del territorio de Guipúzcoa, con lo cual ya se establecen nodos y espacios en los que diferentes empresas y centros pues, puedan aportar y también incorporar su experiencia y para que se beneficie el conjunto del sistema. Bueno, esos son acercamientos y pasos que nosotros estamos dando precisamente para extender esta cultura al conjunto del territorio. Lau minutu besterik ez,
Bueno, lau minuto da pico, pero eskerrik asko, Olano jauna. Es el turno ahora de la rectora de la Universidad del País Vasco, que, por cierto, aprobó su plan estratégico 22-25 y que incluía precisamente la transformación digital como uno de sus ejes estratégicos. Así que es un buen momento para pedirle también que identifique un reto crítico a partir de ahí. Eskerrik asko, bueno, lehenik eta behin, komisionatu Andrea, eskerrik asko hau antolatxeagatik eta, bueno, espazio oso egokia hausnarketa egiteko. Bueno, sobre esto, efectivamente, la Universidad del País Vasco, en el plan estratégico, hemos aprobado como eje transversal la transformación digital. Y entendemos, bueno, como institución, somos una institución grande donde este tema evidentemente nos preocupa y creo que incidiría en algo que creo que se puede extrapolar a cualquier otra institución y al país en general, que es el hecho de que aquí es importante el cómo hacemos esa transición pensando en el qué queremos, ¿no? En el qué queremos, y aquí hay dos claves que me gustaría apuntar. Por un lado, el tema de las personas, de la flexibilidad y del, bueno, lo mismo que en otros ámbitos decimos que no dejemos a nadie atrás, yo creo que en el tema de la transición digital las brechas también, hay brechas generacionales, brechas económicas, y creo que es importante en que la cultura de la transición digital y lo que tenemos que hacer, bueno, sea amable y sea con flexibilidad, porque además esto va cambiando. Al final, antes lo decía el Endacari, esto de lo que se trata también es de un beneficio mayor para las personas y, por tanto, los resultados son importantes y el dato, el enfocar esa transición desde el punto de vista de cuál es el resultado para ver luego cómo hacemos el proceso. Creo que el chip que tenemos que tener a la hora de abordar los retos digitales, esto es un cambio importantísimo, no tanto centrado en el proceso como centrado en el dato, porque eso nos permitirá también evaluar qué estamos haciendo, ¿no? Y bueno, esto es lo que nosotros estamos tratando de implementar en nuestra casa grande, pero creo que es importante también que desde este punto de vista universitario la formación tiene que ser adecuada y la investigación tiene que seguir hacia adelante y la transferencia. Y en este sentido, como universidad también estamos, bueno, pues en alianza, por supuesto, con el Gobierno vasco en estas estrategias de investigación y de transferencia dentro de nuestros centros y de nuestros grupos de investigación, ¿no? Porque creo que en paralelo a esto tenemos que tener una muy buena formación, una muy buena investigación y una muy buena transferencia. Eskerrik asko. Instituciones, centros de conocimiento, universidad, nos falta investigación y también empresa en esta primera ronda, en esta primera mesa que tiene que ver con la transición tecnológico-digital. Ricardo Bueno dirige el Basque Research Technology Alliance. Identifique también usted un reto crítico para Euskadi y qué proponen para abordarlo. Bueno, eskerrik asko. Gure ikuspegitik eta zentroen ikuspegitik, ikerkuntza eta teknologia zentroen ikuspegitik, gure lana, gure enpresa mundua, gure industria indartzea eta hemen ikuspegi digitalak garrantzi handia doka. Aipatu duzu hasieran, teknologia hauek gero eta eskuragarriago daude nontzako, eta horretan ere zentrotatik gure lana egin behar dugu hau enpresa eta industria osora iristeko. Yo creo que probablemente uno de los retos más importantes, que también lo hemos mencionado antes, es el que esto es algo pervasivo, tiene que llegar a todo nuestro tejido industrial. Empresas grandes probablemente lo tienen más fácil, empresas más pequeñas, pues eso, no dejar nadie atrás, no dejar ni una empresa pequeña atrás y también, muy importante, no dejar a ni una persona atrás siempre que sea necesario, ¿no? Entonces, hay aspectos de transferencia y hay aspectos de formación. Quizás me adelanto también en una cuestión que me parece relevante. No es solo el reto de la digitalización por sí misma. La digitalización, al final, lo que nos permite es tener un tejido empresarial que genera más valor, que es más competitivo. Pero yo creo que la digitalización también está íntimamente ligada a las otras dos transiciones que tenemos aquí. Si queremos abordar la transición verde, pues necesitaremos redes inteligentes, necesitaremos medir lo que hacemos, necesitaremos sensorizar, necesitaremos optimizar recursos y ahí la digitalización tiene muchísimo que aportar. Y si vamos a la transformación
transición también demográfico-sanitaria, pues avanzamos hacia una salud cada vez más personalizada, donde otra vez la digitalización tiene muchísimo que decir, o qué decir de la cuestión demográfica, como ya hemos mencionado, de la necesidad de profesionales nuevos o de que los que ya tenemos pues se vayan adaptando a todo eso. Entonces, tenemos todos estos retos, no solo uno, y yo creo que tenemos que abordarlos pues mediante actividades, por un lado, que para conseguir esa capilarización y mediante la cooperación entre agentes diferentes. No, si ya decíamos que pedir un reto crítico en algo tan mastodóntico es fácil, pedir, contestar, resumir en tan poco tiempo es bastante más difícil. Turno ahora para Pello Rodríguez, director general del Grupo Danovat. Reto crítico y soluciones. Atxaldeon, bai. Atxaldeon. Bueno, con la vivencia que hemos tenido en Danoa Group de la implementación de la digitalización, en vez de un reto te va a dar 3, porque todavía van a quedar, ¿no? Pero bueno, esa vivencia, hace 7 o 8 años empezamos y la primera pregunta fue el para qué, ¿no? Y para nosotros teníamos claro el para qué es aportar valor y rendimiento económico al cliente con nuestros productos. Para eso teníamos que desarrollar una digitalización de nuestros productos para los clientes, ¿no? Entonces, eso nos costó, ¿no? Porque eso luego tangibilizarlo en aspectos concretos de la máquina cuesta y cuesta mucho, ¿no? De ahí nos vino el segundo reto, que es el reto tecnológico. La digitalización se basa pues, en un montón de conocimiento, en plataformas, en la gestión del dato. Y ahí también pues, tuvimos que entrar en una startup que la verdad es que para nosotros era algo muy, muy novedoso, porque allí había gente, informáticos y perfiles pues, que eran muy diferentes a lo nuestro, ¿no? Pero eso nos ayudó pues, a avanzar en el segundo reto, tener una potencia tecnológica para dar un para qué al cliente que sacara un rendimiento económico a nuestras máquinas, ¿no? Y de ahí, pues bueno, han pasado los años y ha venido el tercer reto. ¿Cuándo ha venido el tercer reto? Cuando decidimos que eso que es bueno para el cliente, ¿por qué no lo aplicamos para nosotros? Eta orduan hasi ginen, etxe barruan dauzkagun prozesu guztietan eta gestio guztietan digitalizazioa implementatzen. Eta hortxe ikusi genuen, oso garbi personak. Personak implementatu behar dute digitalizazio hori gure etxe barruan, teknologia bageneuken, baina personetan behar da motivazioa, behar da, esan da modun, formazioa, eta hor, lanketa oso luze bat dago, oin dela 6-7 urtea hasi ginen, baina pixkanaka bagoaz. Orduan hortxe hiru retoak ikusi ditugunak gure industrian, ikuste de, industria handietan eta txikietan klaro euki behar dienak, porque bide hau oso luzia da. Bueno, pues eskerrik asko. Ya tenemos media docena de retos, íbamos solo por 4, ya tenemos unos cuantos más, y les han dejado un reto también a la segunda y a la tercera mesa, que es respuestas concisas y con brevedad. Eskerrik asko. Jarraituko dugu, orain, bigarren transizioarekin, energético-klimatikoa. Hasta hace unos días, estas dos cuestiones eran las principales de nuestros informativos y seguro que dentro de muy poco volverán a serlo. Escasez energética, altos precios de la electricidad, búsqueda, cuanto antes mejor, de fuentes de energía limpias, no contaminantes, y a la vez un cambio climático que da la sensación de que se está acelerando con el paso del tiempo. Urrutira jo gabe, Euskadin udak lauzpabost hilabete irauten duela dirudi, urririk beroena igaru dugu erregistroak daudenetik, batez bestekoa baino 4 grado altuagoa. 30 urtean lehorrena izan den uda, eta hori da larrialdi klimatikoa. Biak ala biak, energia eta klima erabat lotuta doaz. En esta mesa de reflexión nos acompañan, como decía antes, el diputado general de Álava, Ramiro González, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Vicente Hacha, rector de la Universidad de Mondragón, y Alexander Arteche, presidente y consejero delegado del Grupo Arteche. La pregunta anterior se repite. Diputado general, ¿cuál es para usted el reto crítico en Euskadi, en esta transición energético-climática, y qué proponen para abordarlo con garantías?
Arratsalde on guztioi. Bueno, lo decías tú, da la sensación en las últimas semanas, en los últimos meses, que el cambio climático se está acelerando, ¿no? Realmente lo que ocurre es que cada vez hay más síntomas externos que vemos todos, que vemos todas, de que el cambio climático es una realidad. Hemos visto durante este verano y estamos viendo durante el otoño cómo crecen las temperaturas, vemos cómo cada vez hay más sequía, hay más incendios y vemos también que esto está afectando a nuestra vida diaria y también afecta a nuestra economía. El reto es precisamente luchar contra ese cambio climático, luchar contra esa situación de emergencia climática en la que nos encontramos. ¿Cómo hacerlo? Hay que descarbonizar la industria, que en Euskadi es muy importante, hay que descarbonizar la movilidad, que es donde se consume parte de la energía, más del 40% de la energía que consumimos la consumimos en la movilidad. Y yo me voy a centrar en el tercer aspecto, que es muy, muy importante. Hay que incrementar de forma significativa la producción de energía renovable. Y creo que eso pasa, desde luego, por la acción de las administraciones, la de las empresas, y también por la concienciación de la importancia que tiene este elemento. Hasta hace no mucho tiempo era común escuchar que, bueno, no nos hacía falta producir energía, podíamos comprarla. Podía producirse en otros países, que otros países pagaran el peaje ambiental, porque lo hay, el peaje de la afección al paisaje, porque lo hay, y nosotros y nosotras podíamos comprar esa energía. Bueno, eso en primer lugar es absolutamente insolidario, no es responsable con el planeta, pero además, después de la invasión de Ucrania, se ha demostrado que económicamente no es viable y que es ruinoso. Es imprescindible incrementar de forma muy significativa, multiplicar la producción de energía renovable. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que estamos empezando a hacerlo bien. Hemos pasado muchos años en los que no producíamos energía renovable, pero estamos empezando a hacerlo bien. Estamos haciendo, desde la fórmula de la colaboración público-privada, ahí el EVE tiene un papel importante, también las empresas privadas, y la Diputación Foral de Álava específicamente está trabajando y está participando ya en un gran proyecto, el proyecto Equienea, el proyecto del mayor parque fotovoltaico de Euskadi, que va a duplicar, más que duplicar, la capacidad de producción de energía fotovoltaica en Euskadi con 125 megavatios. Hay que seguir trabajando en ese sentido, produciendo energía renovable, porque es el camino y porque es un camino que además viene de la mano de la ciencia. Cada vez es más eficiente la producción de energía renovable. Lo vemos en la energía eólica con aerogeneradores inteligentes que ya evitan colisionar con las aves. Lo vemos en la energía fotovoltaica de la mano de una nueva energía fotovoltaica que es compatible con la agricultura, de la mano de la innovación. Es posible un doble uso de la tierra, un uso agrícola y un uso también de producción de energía, y además en un modelo, en un sistema de producción de energía que es reversible, porque tanto la energía fotovoltaica como la energía eólica es una tecnología que permite, pasados 25, 30, 40, 45 años, desmontar la instalación si se considera que no es eficiente, para montarla en otro lugar o de otra manera. Por lo tanto, ese es el gran reto. El gran reto es avanzar en la lucha contra el cambio climático, y dentro de las fórmulas para avanzar en la lucha contra el cambio climático, yo quiero destacar hoy la importancia que tiene el producir más energía renovable, multiplicar la producción de energía renovable. Y eso pasa por la participación de todos y todas y por la concienciación de la sociedad, porque algún peaje hay que pagar para producir más energía, pero es absolutamente imprescindible pagar ese peaje si no queremos poner en riesgo el planeta. Eskerrik asko, Ramiro González Jauna. La ha dejado además bien centrada la cuestión a la siguiente en intervenir, que es la consejera Arantza Tapia. Justamente además estos días tenemos una cumbre a nivel mundial, de nuevo sobre el cambio climático, y en este país estamos en pleno proceso de investigación y desarrollo precisamente sobre nuevas formas de búsqueda de energía. No sé si a usted le tengo que preguntar el reto crítico o qué reto crítico nos falta todavía y cómo lo tenemos que abordar, consejera. Aurrera. Bueno, eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Nik uste dut orain aipatzen zenuen bezala, momentu honetan Egipton ari da COP27 ospatzen, eta aurreko urtean, oraintxe urtebete Glasgowen COP26an nolabait esan genuen 2050 urterako deskarbonizazioa erabatekoa izan behar da. Hau da,
Emisioak ematen baldin badira, lortu behar ditugu prozesu berriak ezartzea emisio horiek xurgatuko dituztenak. Eta hor zientzia eta teknologia asko egon beharko du orduan, hortikan hasiko ginateke. Horrek ze suposatzen du ekonomia deskarbonizatu egin behar dela. Eta zentzu honetan, Aldu Nagusiak aipatzen zuen garraioarena, baino baita ere industriarena. Eta lehendakariak bere hasierako hitzaldian aipatu dugun iniziatiba bat, dana Net Zero Supercluster bat, industriala dena, eta aztertzen ditugu kluster guztiak, baina batez ere 5 arlo. Zergatikan beraiek dutelako isurketa gehienak. Eta dira, tartean siderurgia osoa, altzairutegia, fundizioak, papergintza baita ere horre daukagu kimikak, guzti hori, zementoa, guzti hori nolabait deskarbonizatu egin behar dugu. Eta horretarako, bai ala bai, suposatu behar dute, egin behar ditugu bi gauza. Aldetikan energia aztertu eta beste alde batetikan ze material erabiltzen ditugu eta nola erabili behar ditugu hemendikan eta etorkizunera. Si nos fijamos en la parte energética, evidentemente son sectores que están consumiendo mucha energía y tenemos que por una parte ser más eficientes, que ya lo estamos haciendo y necesitamos continuar en ese camino, pero además transformar el uso de esa energía que estamos usando, que no es solo eléctrica, que también es de otro tipo, hacia una nueva generación, a un nuevo uso de energía. Por una parte, todas las energías renovables, que comentaba el diputado general, que, suscribo 100% lo que ha dicho, no me voy a repetir, pero eso significa que además nuestras redes de transporte van a necesitar poder absorber toda esa energía. Significa que nuestras redes de transporte, las redes de distribución, sobre todo, van a tener que ser mucho más inteligentes y seguramente luego Alex nos dirá algo mucho más interesante que yo, pero ahí hay un ámbito de trabajo que, desde luego, desde el ámbito tecnológico tenemos que abordar de una forma más intensa y ser capaces de almacenar esa energía renovable. No hay viento todo el día, no hay sol todo el día y tenemos que almacenar esa energía. Y eso pasa porque seamos también, de alguna forma, autónomos en el uso de ese almacenamiento. Y de ahí la puesta en marcha de la iniciativa Basquevolt, que nos va a servir tanto para la movilidad como para el almacenamiento denominado estacionario. Pero esas grandes consumidoras de energía además consumen otro tipo de energía, que suele ser gas natural habitualmente. Y lo tenemos que sustituir por biogás, biocombustible en general, combustibles que sean no naturales, vamos a decir que sean sintéticos, y el papel del hidrógeno también va a ser relevante. Luego, el reto tecnológico alrededor del hidrógeno todavía tiene un gran recorrido. Con la iniciativa del Corredor Vasco del Hidrógeno creo que podemos impulsarlo de forma intensa. Y nos queda la segunda pata, y con esto termino, que es la del uso de materiales. Cada vez son más caros, las materias primas son más caras y las estamos observando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues utilizar menos materias primas nuevas o vírgenes, como la queramos llamar, y utilizar más materias secundarias, es decir, trabajar en esa economía circular, generar menos residuos y los que los generamos tratar de que esas materias primas vuelvan a ser utilizadas en todo el ciclo. Por tanto, trabajamos en la descarbonización, buscamos medios energéticos y también trabajamos toda la parte de residuos. Creo que ahí están algunos de los retos que, desde luego, desde Euskadi estamos abordando. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, pues tenemos ya la parte de las instituciones. Vamos ahora a la universidad. Volvamos a la universidad con el rector de la Universidad de Mondragón, Vicente Hacha, en esta reflexión sobre los retos que tenemos en el ámbito energético climático. ¿Cuál es para ustedes el reto crítico y qué proponen desde la universidad? Bueno, tampoco tengo en mente hacer una propuesta desde la universidad y siendo el tercero seguramente me voy a repetir, ¿no? Siendo Euskadi un país industrial, para mí el reto crítico, si tuviera que elegir uno, es la descarbonización de la industria. Por supuesto, intentando mantener o manteniendo una industria, una economía competitiva. Siendo un país industrial, utilizamos muchísima materia prima, ¿no?, que importamos. Creo que mirando los números, en Euskadi utilizamos del orden de 50 millones de toneladas de materia prima todos los años y de los cuales creo que 23,5 o algo así son combustibles fósiles. La industria creo que emplea el 50% de esos materiales y por lo tanto es uno de los sectores que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Y yo creo que eso es el reto crítico.
Y desde la universidad, ¿qué podemos aportar ahí? Pues creo que mucho. Las estrategias de descarbonización, hablamos de Euskadi 2040 o Euskadi 2050, lo que está claro es que las personas que vayan a implementar esas estrategias y esas tecnologías van a ser personas o que todavía no han venido a la universidad o que ya están en la universidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso de formarles en aquellas tecnologías y en aquellos conocimientos que nos van a posibilitar descarbonizar nuestra industria y que siga siendo competitiva. Y, por supuesto, desde la universidad también tenemos una responsabilidad y un compromiso en el ámbito de la investigación. La investigación y la transferencia va a permitir que esa industria se descarbonice y siga siendo competitiva. Y ahí creo que los ámbitos de investigación en electrónica o en materiales para fuentes de energía más verdes o más neutras, o el ecodiseño, todo lo que es la economía circular, o las tecnologías del hidrógeno, como se mencionaba, o las tecnologías alrededor de la captación de CO2, yo creo que nos van a permitir, ¿no?, esa transición energética. Dudabarik, hori egin behar dugu gizartearekin batera. Eta nik uste dut sinesgarritasuna izan nahi badugu gizartean nolabait ereduarekin predikatu egin behar dugula, proiektuak erakutsi egin behar dugu, adibidez Mondragon Unibertsitatean daukagu proiektu bat dala kampus sostengarria eta zirkularra, eta bertan neurtzen ari gara 3 nibeleko karbono aztarna zer sortzen dugun, eta inplikatzen ari gara komunitate osoa nolabait etorkizunean gure kampus neutroak izateko. Bukatzeko nik esango nuke erronka kritiko bat aukeratu behar badot, hori izango zala industriaren deskarbonizazioa, eta hortan nik uste dut bai formazioa eta bai ikerketak bisatako papel oso garrantzitsua etorkizunean ekonomia sostengarria eta lehiakorra sortzeko. Eskerrik asko, Atxea jauna. Eta, bueno, mugitu gara hitz, vamos ahora a la tercera mesa enseguida, pero antes, señor Artetxe, Alexander Artetxe, para ustedes, para su organización, reto crítico y ¿qué proponen? Bueno, si ya el tercero lo han repetido al cuarto, ni os cuento, ¿no? Y encima me ha lanzado la pelota porque el reto está en la industria. Bueno, os voy a contar un poco desde lo global hasta lo particular de lo que hacemos nosotros y lo que entendemos que habría que hacer. Yo creo que no hay un reto específico porque el tema es tan complejo que hay que abordar muchos temas a la vez. Cuando hablamos de descarbonizar, en realidad estamos hablando de electrificar. Y la única energía eléctrica disponible hoy en día para acelerar el reto climático es la energía eléctrica que procede de fuentes renovables. Hay que seguir investigando en lo demás, pero lo disponible hoy en día es la energía solar y la energía eólica. Y yo creo que a nivel global tenemos básicamente el reto global de acelerar las medidas de transición energética, que son potenciar las energías solares y eólicas, electrificar toda la industria, el mundo de la vivienda y la movilidad, porque cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del Estado, hablamos de la energía eléctrica cubre solamente el 25% de la energía consumida en el Estado, y de esa energía eléctrica solo el 50% es renovable, con lo cual el terreno que tenemos para mejorar es brutal, ¿no? Y como decía el Sailburu, pues para que todo eso sea posible hace falta redes capaces, flexibles y digitales. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en el caso de Euskadi, tenemos un problema que es que tenemos pocos recursos solares, pocos recursos de viento y poco territorio, ¿no? Y a veces te piensas, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero por eso decía que hay que abordar muchos retos a la vez y en paralelo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros en Artetxe tenemos un plan de sostenibilidad, de ESG, al 2030, en el cual tenemos el reto de que toda nuestra energía sea renovable, 100%, lo cual no es fácil, porque desde el punto de vista de autoconsumo no tenemos metros cuadrados y superficie para hacerlo, luego voy un poco sobre ello. Tenemos que descarbonizar nuestros procesos, no somos una empresa de grandes procesos que usan fósiles, pero los tenemos también, en temas de procesos industriales, en temas de movilidad y en temas de calefacción fundamentalmente. Y tenemos que trabajar en la parte del ecodiseño. Nosotros al final, en esta red inteligente, esta red flexible que comentaba antes,
tiene que haber productos que sean sostenibles y nuestros productos tienen que ser sostenibles y estamos trabajando en ello. Sobre todo, tenemos el objetivo de que todos nuestros productos usen materiales sostenibles en el 2030 y principalmente enfocados a lo que es la parte del aislamiento, que es el gran núcleo de nuestro negocio, ¿no? Hablamos de aceites, que comentaba antes Salburu, pero en general todo lo que es el aislamiento eléctrico es donde estamos, ¿no? Yendo un poco a la visión particular de Euskadi y siendo parte del tejido, yo creo que el gran reto que tenemos es que hay que hacer muchas cosas a la vez y que tenemos que potenciar la colaboración público-privada porque solo no se puede hacer, ¿no? Y yo creo que eso es bueno porque en realidad tenemos una experiencia amplia de colaborar y yo creo que destacamos en ello, ¿no? Entonces, el tema de los renovables, se ha comentado al principio, creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Pero no solo producida en Euskadi, yo creo que hay que considerar también el hecho de que pueda ser producida en otras regiones del Estado y traída aquí para que sea utilizada y consumida por la industria vasca, porque si no va a ser difícil que podamos cubrir todo el autoconsumo industrial con energía autoconsumida o incluso local. Hay experiencias interesantes en Extremadura, por ejemplo, como es con empresas vascas, y además tenemos un tejido industrial energético, del sector energético, que yo creo que es capaz de hacerlo y de contribuir a esa transformación. Otro tema importante es el autoconsumo, el tema de los techos y soluciones de autoconsumo. Creo que es algo que debemos de potenciar. Los retornos de los proyectos no salen tan bien como en otros sitios, pero aún así hay que pasar por ellos. Y todo lo que sea eficiencia energética, que es fundamental para poder realmente hacer que todo cuadre. El ecodiseño yo creo que es otro de los grandes retos que tenemos. Usamos, como se ha dicho anteriormente, un montón de materiales, no todos ellos sostenibles hoy en día, y tenemos que contribuir a que eso sea posible. Como he dicho antes, nosotros estamos trabajando en ello. Tenemos varios proyectos en colaboración además con las instituciones públicas, el proyecto BEAR, que tiene un comité fiscal, el proyecto de aceites minerales, temas de gases, que además van a ser uno de los must desde Europa por normativa. Entonces ahí hay que trabajar mucho en la industria para conseguir esa descarbonización de la industria, ¿no? Y luego, también habéis hablado de ello, es la parte de concienciación social. Yo creo que todos los agentes, todos nosotros como personas somos parte de este reto, de este tejido, y tenemos que concienciar no solo para que podamos instalar nuevas plantas de generación o nuevas líneas de transporte y distribución o nuevos inconvenientes, que efectivamente lo son en muchos casos, sino también para contribuir desde el punto de vista individual en nuestras casas, en nuestras viviendas, calefacción, etcétera, con esa eficiencia energética que también es necesaria, ¿no? Dicho esto, yo creo que, aunque suena como un reto complejo, yo creo que tenemos muchas oportunidades y además encima tenemos varios factores positivos, ¿no? Primero, ya lo he dicho antes, tenemos una buena colaboración público-privada en este país y eso es bueno. Además, creo que estamos compartiendo el objetivo, lo estoy viendo en esta mesa. Y luego encima tenemos un tejido industrial en Euskadi, pues que es, yo creo que es de referencia en el sector eléctrico y que es capaz de poder hacerlo y puede convertir esto en una oportunidad para nosotros para desarrollarnos, ¿no? Y no lo digo yo solo porque sea parte del tejido, sino porque efectivamente es así. Pues muchas gracias, señor Arteche. Fíjense si innovamos que le llamamos 3 mesas a 3 marcos de diálogo en los que no hay mesa, ¿eh? O sea que somos capaces de cualquier cosa. Hirugarren mairakoaz, transizio sozial eta sanitarioa. Las 2 mesas anteriores afectan a las personas, pero esta es sobre las personas, sobre cómo seguimos teniendo o trabajando en una sociedad cohesionada que a la vez quiere ser inclusiva, justa, diversa y todos los adjetivos positivos que le quieran ustedes poner. Euskadik bere osasun sistemaren indarra erakutsi du pandemiaren garaian, gogorazi nahiko nizueke 8.000 pertsona baino gehiago galdu ditugula. Hala ere, erronka batzuk mahai gainean daude, lehen arreta, beste gaixotasun batzuk, eta zer eta nola prestatuko dugun sistema etorrik edo diren pandemia berriei aurre egiteko. Cómo dar respuestas rápidas y eficaces a lo inesperado mientras tratamos el resto de dolencias que padecemos las personas, mientras aplicamos los últimos avances, impulsamos nuevos desarrollos, también lógicamente en el ámbito de la prevención. Y esto en medio de nuestro famoso invierno demográfico,
con una ciudadanía cada vez más envejecida. Para hablar de qué estamos haciendo y de qué podemos hacer en este ámbito, están con nosotros Unai Rementeria, Bizkaiko Ahaldun Nagusia, Gotzone Sagardui, Osasuneko Sailburua, Fernando Cosío, Iker Baskeko zuzendari zientifikoa, eta Juan Ignacio Pérez Jakiundeko presidentea. Rementeria jauna, usted identifique un reto crítico en esta transición social y sanitaria y luego díganos qué proponen para abordarlo con garantías. Bueno, yo voy a hablar de lo mío, mi libro, que es lo social. Luego, para hablar de la salud ya hay más personas, ¿no? Sin duda, en el reto social, lo que sí podemos decir desde nuestra perspectiva es que, afortunadamente, vivimos más, ¿no? Afortunadamente, todas y todos vivimos más. Hay una media de edad de 86 años, creo que en las chicas, los chicos algo menos. Y esto que voy a decir pues os va a interesar, porque yo quiero que os hagáis mayores todas y todos, ¿no? Y siendo mayores, lo que tenemos que conseguir es que esos últimos años o esa última etapa vital sea de mayor calidad de vida, de mayor bienestar. Ese es el reto que tenemos. ¿Y en qué estamos trabajando? ¿En qué nos tenemos que centrar? O al menos ya estamos, ¿no? en esa necesaria transición. Nos dicen que las personas mayores quieren vivir más en sus casas. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar en que tenemos que cumplir ese objetivo. En primer lugar, me centro en 3 proyectos que estamos desarrollando ya, en esa transición que está en marcha, y a ese tercero les voy a sumar esos 3, sumo uno que os comento a posteriori. El primero, si quieren vivir en sus casas, nosotros ya tenemos un programa en el que monitorizamos a las personas que viven en sus casas y a las personas que les cuidan en sus casas. Eso es clave. No solamente la persona que se cuida, sino también la persona a la que le presta ese servicio de cuidado, también tenemos que monitorizar y ayudar. Ese es un servicio que ya estamos llevando comarca por comarca, por lo menos en el territorio histórico de Vizcaya. Segunda cuestión, las residencias. Transformando las residencias en el sentido en que las convertimos en más unidades convivenciales. Eso quiere decir que las residencias actuales, bueno, poco a poco, esas plazas se convierten en unidades convivenciales de 20 o 25 personas. Ya me está llegando aquí, parece que va la voz. Unidades convivenciales de 20 a 25 personas donde bueno, pues, se centra más en que todos los servicios los tienen esas 20 o 25 personas en ese entorno cercano, en esas residencias. Y la tercera cuestión, unidades de referencia comarcales, de manera que a todos nos puede pasar que cuando vamos a recibir una operación o una determinada tratamiento en algún hospital, bueno, pues esas personas reciben el alta hospitalaria pero no están en condiciones para ir a su casa porque no tienen la autonomía plena o para ir a su residencia. Bueno, pues en esos, juntamente con el departamento también, nosotros estamos creando unidades de referencia con plazas sociosanitarias en las que se les cuida en esas plazas y luego cuando están en perfectas condiciones pueden ir a su residencia o pueden ir a su respectivo hogar. Son 3 principios, en cada uno de ellos ya estamos cumpliendo. Por ejemplo, en unidades convivenciales de las 7.500 plazas residenciales que hay en Vizcaya, que son de carácter público concertado, a finales del año que viene 1.200 las vamos a tener convertidas en unidades convivenciales, centros de referencia que ya estamos, insisto, poniendo por comarca. Y la última cuestión que os quiero comentar es la formación, la necesidad de dar formación a las personas cuidadoras, no solamente en el ámbito residencial, sino también en sus respectivas casas que, insisto, cuidan a su vez de las personas mayores. Eta honekin nik esango nontzuen, bueno, retori daukagula, baina retori ez da bakarrik aipatzea, baizik eta ja egikaritzen ari gareala behintzet lurraldeetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rementeria jauna. Orain, sailburua zure txanda, reto crítico en esta transición social y sanitaria, ¿y qué propone para abordarlo? Eskerrik asko, bai, eta arratsalde on guztioi. Bira, gaur egun osasunaren inguruan eta medikuntzaren inguruan dagoen edozein solasalditan, bai unibertsitate mailan, bai enpresen mailan, bai fundazioetan, zein osasun sistemetan, eta non nahi izango nukenik, ez bakarrik Euskadin baizik eta hitz egin dezakegula Europaz edo Europaz haratago, gauza bat dago mahai gainean, eta da medikuntza berria ate joka daukagula, ez da etorriko zaigun zerbait baizik eta hor ate joka daukagula. Evidentemente, y antes se ha mencionado, ¿no? Esa gran realidad, nueva realidad de la medicina, está en esas capacidades diagnósticas, esas capacidades de tratamiento, esas capacidades incluso de medicaciones nuevas, de nuevas generaciones, que son prácticamente personalizadas. Eso es una grandísima noticia, es muy buena en sí, yo creo que es una grandísima oportunidad también.
Y esta en realidad, como la propia secuenciación genómica, y seguro que algunos de los que me acompañáis conocéis al respecto mucho más, ¿no? Antes eso llevaba realizar una completa 13 años más o menos y además 3 billones. Hoy en día eso lo hacemos en 3 o 4 días y además con unas inversiones menores, pero que todavía siguen siendo importantes porque cada uno de esos procesos, para cada una de esas necesidades que tengamos, pues nos llevan sobre los 3.000, 4.000 euros. Claro, ¿cómo llevamos todo ese avance que indudablemente es fantástico al ámbito de la salud pública, al ámbito de la prevención de la enfermedad, al ámbito de la promoción de la salud y al ámbito asistencial, al ámbito de los cuidados, ¿no? Ese es uno de esos retos de esta nueva medicina. Por otro lado, también tenemos otro, y es en Euskadi, uniendo a nuestra realidad, el sistema de salud público, el de los cuidados de la salud, es eminentemente público. Más de un 90% de toda la asistencia se presta desde lo público. Y además lo hacemos desde unos principios. Colaboramos, colaboración público-privada, evidentemente que está también en el ADN de salud, pero en general es esa nuestra vocación. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde unos principios de accesibilidad, unos principios de equidad, unos principios de calidad, unos principios de eficiencia y eficacia. ¿Cómo se traslada esta nueva medicina desde esos principios? Porque a veces se nos olvida, en todos nuestros planes, en nuestras estrategias sanitarias, se formula eso como la base de nuestro sistema. Pues eso no se nos debe olvidar a la hora de trasladar esta nueva medicina, esta nueva era de la medicina a nuestro sistema. Y un tercer reto, yo creo que evidentemente tenemos el reto de la adquisición de esas nuevas tecnologías, de la formación de los y las profesionales, pero yo creo que eso es algo común a los sectores también. Pero también está el de la gestión de las expectativas. Esta nueva medicina está generando expectativas en un mundo en el que la comunicación y el acceso a la comunicación es tan rápido, en el que el poder compartir resultados que se hayan producido ahí en los mares se traslada en pocos minutos a cualquiera de nuestros ordenadores en los que estamos buscando una oportunidad de cara a nuestra salud, porque estamos hablando de personas que están viendo en riesgo su salud, en algunas ocasiones incluso su supervivencia, ¿verdad? ¿Cómo abordamos esas expectativas? ¿Cómo trasladamos la realidad de esta nueva medicina a quienes son pues, nuestros y nuestras ciudadanas, en el caso de Osakidetza, nuestros y nuestras pacientes, ¿no? Yo creo que esos son 3 aspectos importantes, muy importantes, que pueden considerarse retos que tenemos ya llamando a nuestra puerta. Eskerrik asko. Mila esker. Vamos a seguir con Fernando Cosío, director científico de Ikerbasque. Señor Cosío, un reto crítico en esta transición social y sanitaria y alguna propuesta para abordarlo con garantías. Bai, ikerkuntzari dagokionez, eta azken zientziari buruzko txostelaren arabera, gaur egun daukagun esparru honetan egoera onargarria edo ona dela esan dezakegu. Baina, lehendakari jaunak esan digun bezala, el hecho de que la investigación en un campo como el de la biomedicina, en su sentido más amplio, sea bueno o por lo menos aceptable, no quiere decir que nos tengamos que conformar. En este sentido, se están emprendiendo acciones, por ejemplo, desde el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, se han lanzado 2 programas muy ambiciosos que abarcan también aspectos de biomedicina, que son los programas ICUR y LINKER, que son muy ambiciosos y muy disruptivos en nuevas infraestructuras y nuevas redes de investigación en campos como materiales, neurociencias, bioimagen, etc. Entonces, en ese sentido, se asumen los retos, las propuestas que se han hecho, estoy convencido de que en los próximos años van a dar fruto, pero además de este primer reto, de tener un salto disruptivo en un campo como el de la biomedicina y todas sus ciencias adyacentes,
quizás nuestro mayor reto, nuestros dos mayores retos son, por un lado, incrementar la capacidad de transferencia desde la investigación básica al paciente, que es un camino largo e incierto y lleno de riesgos que se deben afrontar. Y el segundo reto, más importante, en mi opinión, es acortar el hueco, el gap, entre la investigación básica y la investigación clínica. Beraz, ikerbasketik proposatzen ditugun jarduerak zeak dira, por una parte, atraer investigadores y poner al servicio de la comunidad científica vasca nuevos programas de investigación que utilicen ampliamente estas infraestructuras ICUR-Linker y otras que vendrán. Y, por otra parte, atraer investigadores y fomentar la investigación en las universidades, pero también en los BERCs, los CICs y BioAraba, Biocruces y Biodonostia, atraer más investigadores de primera fila a la investigación clínica y fomentar la colaboración entre estos ámbitos. Creo que es quizá, desde un punto de vista general, el reto mayor que tenemos, esta mayor colaboración entre la investigación clínica y la básica, porque si esto se pone en marcha junto con estas iniciativas tan ambiciosas que hemos comentado, todos los demás problemas, que sin duda son también muy perentorios, están subordinados a estos dos grandes ejes. Y, por tanto, creo que esa sería eso marcaría un avance importante, siempre dentro de las prioridades estratégicas de Euskadi en materia de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito biomédico. Eskerrik asko, Cosio jauna. Y la última intervención de esta mesa, en realidad de las tres mesas simultáneas que teníamos, el presidente de Yakiunde, el señor Pérez Iglesias, cuando quiera, su reto crítico y su propuesta. Eskerrik asko, arratsaldeon, eskerrik asko. Nik egia esan behar dudanak balio du mahai honetarako, eta oso okerrez banago beste mahaietan esandako kontuetarako ere bai. Zergatik, erronka guztien muinean ezagutza dagoelako. Eta ezagutzaren inguruan daude hemen aipatu diren erronkak, eta erronka hoiei aurre egin alizateko aurkitu beharko ditugun konponbideak. El conocimiento, sin conocimiento, los problemas no tienen solución. No es el único requisito, no es el único ingrediente necesario para resolver los problemas, pero desde luego sin conocimiento no lo tienen. Y por lo tanto, todas las soluciones van a girar en torno al conocimiento. El conocimiento lo podemos generar nosotros mismos. Aquí se ha hablado de investigación, por ejemplo, pero también debemos utilizar conocimiento que se ha generado en otros lugares. Vamos a atraer conocimiento, lo vamos a transmitir, vamos a formar a personas. Aquí se ha hablado de formación. Y esto no es suficiente, porque también las instituciones van a tener que, cuando tomen sus decisiones, para acertar, deberán basar esas decisiones en el mejor conocimiento disponible. Esto se dice fácil, porque en la teoría es relativamente fácil, pero hay un ingrediente adicional que es muy importante. Y yo creo que esto es algo que hemos vivido a lo largo de la pandemia, es una de las enseñanzas, al menos que yo he extraído del curso de la pandemia. Al principio echábamos de menos las vacunas, al principio las medidas que se tomaban eran medidas no farmacológicas, había que tener a la gente en sus casas, había que limitar la actividad. Luego confiábamos en las vacunas y no sabíamos si la ciencia iba a ser capaz de proporcionarlas a tiempo, lo fue, bastante a tiempo. Pero luego nos empezaron a preocupar otras cosas, nos empezó a preocupar si la gente se querría vacunar o no. Al principio teníamos ese temor y, sin embargo, lo que fuimos viendo es que la gente sí se iba vacunando. No obstante, ha habido reductos que se han resistido y hoy es el día que todavía, para las sucesivas dosis, ha habido una cierta resistencia.
Y luego hay siempre situaciones complicadas de gestionar, sectores que se resisten a ciertas medidas, ¿no? Esto quiere decir que no solamente tenemos que ser capaces de generar conocimiento, traer conocimiento, tomar decisiones basadas en el conocimiento, sino que tenemos que ser capaces de que el público, de que la sociedad se apropie del conocimiento, lo haga suyo, porque es la única forma en la que estaremos en condiciones de poder transmitir la noción, las ideas de que esas medidas que va a haber que tomar de todos los órdenes están basadas en conocimiento y son medidas que merecen confianza. Aquí ha hablado el diputado general de Álava, por ejemplo, de la concienciación. No es el único que ha hablado de la concienciación, o el de Vizcaya ha hablado de la necesidad de formar a las personas que cuidan. Prácticamente todos hemos estado hablando de conocimiento, pero yo creo que un ingrediente fundamental es que este conocimiento debe ser patrimonio de la gente, del público. Y esto quiere decir que tenemos que formar muy bien a la ciudadanía, a los jóvenes fundamentalmente, pero también tenemos que ser capaces de transmitir este conocimiento de forma efectiva cuando sea necesario, sobre todo cuando haya que tomar decisiones difíciles, que en muchas ocasiones habrá que tomarlas, porque uno de los principales riesgos que afrontamos no es carecer del conocimiento necesario, es que el público, que la sociedad esté dispuesta a hacer uso de ese conocimiento y en algunas ocasiones a hacer los sacrificios necesarios, sabiendo que solo haciéndolo de esa forma encontraremos una solución. Por lo tanto, la solución a los problemas está en el conocimiento. No es el único ingrediente, pero sin conocimiento no lo van a tener y hemos de ser capaces de gestionarlo y de transmitirlo a la sociedad. Pues permítanme que les reconozca con un aplauso el esfuerzo que han hecho ustedes también de síntesis y de comunicación en las tres mesas. Qué ricasco, vestido ahí. Empezaba yo bromeando con que no iba a ser un reto fácil, era para mí leer las preguntas, pero no las respuestas. Bueno, bukatu baino lehen, eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik eta batez ere zuen ideiengatik. Uste dut oso ulergarria eta erabilgarria gainera dela. Así queda clausurado este acto de inauguración de la semana número 22, insisto, número 22, una semana ya consolidada, por lo tanto, en este ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. A ver si los medios de comunicación les ayudamos también a cortar esa distancia que hay entre lo que hacemos y esa queja de a veces parece que nadie nos hace caso. Eskerrik asko, eta zorte on.